Existe esta idea fascinante en la lingüística de que un idioma no es solo un conjunto de palabras. Digo, no es simplemente un diccionario para nombrar cosas. Exacto, es más bien como una lente. Es la manera en la que un grupo humano percibe y entiende la realidad que le rodea. Y cuando esa voz se apaga, cuando una lengua entra en silencio, pues no se pierde solo vocabulario, se pierde una enciclopedia entera de botánica, una filosofía de vida, una historia. Es una pérdida incalculable. Y el ritmo al que esto está pasando a nivel global es alarmante. Totalmente. Y ese es justo el corazón de nuestra inmersión profunda de hoy. El objetivo principal de este análisis es presentar al pueblo maya Itzá. Una cultura fascinante. Sí, es una comunidad lingüística y cultural muy valiosa, pero que está en grave riesgo de desaparecer debido a la reducción de su población. Y quiero dejar esto muy claro desde el principio. Claro, es el punto clave. Esta reducción demográfica y lingüística no la hace menos importante. Al contrario, es un llamado a su protección, impulso y valoración por todos los guatemaltecos. Completamente de acuerdo. Y es que el contexto de la República de Guatemala, con toda su extraordinaria diversidad, nos obliga a mirar estas situaciones no como curiosidades históricas, sino como partes vitales de nuestro tejido social presente. Así es. Y para quienes nos escuchan, toda la información que vamos a desglosar hoy proviene de un documento súper revelador. Es un artículo de la sección Pueblos de Guatemala de la revista de soymigrante.com. Un texto muy completo, la verdad. Rastrea desde el linaje hasta la crisis actual de los Itzá en el departamento de Petén. Exacto. Y lo primero que salta a la vista es el origen de esta comunidad. O sea, parece estar marcado por una anticipación casi estratégica de la tragedia. Sí, nos tenemos que remontar a principios del siglo XV. Y ahí vemos a la dinastía Canec, del poblado Tikul Chichen Itza, haciendo una migración masiva hacia los alrededores del lago Petén Itzá. Cuando leí eso por primera vez, mi reacción fue pensar en una huida desesperada. Es como si hubieran intentado huir de un guión de película que ya estaba escrito, ¿no? Es una interpretación muy común, pero fíjate que la cosmovisión maya es mucho más compleja. Ahí entran en juego los textos proféticos de los Chilam Balam de Chumayel. Ah, los famosos textos. Que no eran solo adivinación, por lo que entiendo. Exactamente, no eran simples predicciones. Funcionaban como registros cíclicos del tiempo y habían proyectado con un siglo de anticipación la llegada de hombres blancos y barbudos. Uf, qué fuerte. Sí, y las profecías decían que traerían fuego y una destrucción profunda de sus creencias a través del derramamiento de sangre. Para los Itzá, el tiempo no era una línea recta, era una espiral. O sea, si el texto lo decía, iba a pasar de nuevo. Era una certeza. Tal cual. Por lo tanto, mover a su gente hacia la densa selva y las aguas del lago Petén Itzá fue en realidad una táctica de supervivencia preventiva. Estaban armando una fortaleza geográfica. Y vaya que funcionó. Esa barrera natural operó de maravilla por mucho tiempo, lo que nos lleva a un evento histórico en 1525 que, la verdad, desafía toda lógica. Ah, sí, la expedición hacia Honduras. Exacto. Hernán Cortés cruza la región y llega a Tayezal, que era la ciudad de Itzá, ubicada en una isla del lago. Y uno piensa, bueno, este es el momento. Aquí empieza el apocalipsis de la profecía. Era el hombre blanco y barbudo esperado. Sí, pero en lugar de fuego y sangre, Cortés básicamente pasa de largo y deja atrás un caballo enfermo. O herido según los registros. Ese detalle del caballo es una locura. Imagínate el impacto cognitivo para los Itzá. Nunca en su vida habían visto un animal con esa anatomía. Y como no sabían en qué categoría natural ponerlo, pues terminaron divinizándolo, ¿verdad? Exacto. De ahí nace la leyenda del Tzimintún, que es esta deidad de piedra con forma de tapir gigante. Pero más allá de la leyenda, lo más impactante de esa visita de Cortés es lo que pasó inmediatamente después. El aislamiento absoluto, porque los guerreros Itzá, que ya tenían fama de ser defensores formidables de su territorio, no vuelven a tener contacto con los españoles por 100 años. Es un lapso enorme. Sí, es como si ese encuentro hubiera activado una especie de cuarentena cultural. Mientras el resto del continente estaba siendo sacudido por la conquista, ellos se quedaron encapsulados. Un siglo entero hablando su idioma materno y viviendo su cosmovisión intacta en el norte de Guatemala. Esa analogía de la cuarentena es muy precisa. Pero, lamentablemente, ninguna cuarentena resiste para siempre frente a la expansión de un imperio.
Eventualmente la burbuja tenía que reventar. Así es. En el siglo XVII, las fuerzas coloniales logran romper esa barrera. Y no lo hacen solo a punta de armas, sino reestructurando el espacio físico y social de la comunidad. El famoso proceso de las reducciones. Exacto. Agruparon a estas poblaciones que vivían en la selva en poblados centralizados, todo bajo una estricta supervisión militar y religiosa. O sea, les cortaron de tajo su relación ancestral con la selva y el lago para meterlos en cuadrículas controlables. El artículo menciona pueblos clave como Chacán Itzá, que hoy es el municipio de San Andrés. Y también Ixtutzil, que ahora conocemos como el municipio de San José. Al tenerlos concentrados, evangelizarlos y usarlos como mano de obra era logísticamente mucho más fácil. Y es súper doloroso ver cómo esta violencia sistémica no se quedó en la colonia. Si avanzamos al siglo XX, el artículo nos da unos datos que la verdad dejan a uno sin palabras. Sí, la época republicana trajo sus propios horrores, especialmente durante el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera. Las políticas de Estado en esa época operaban básicamente bajo lógicas de esclavitud. Obligaban a las comunidades nativas a transportar cargas masivas por kilómetros y kilómetros, y el método que usaban era el mecapal. Un instrumento terrible. Para quienes no tienen la imagen en la cabeza, el mecapal es esta banda gruesa, a veces de cuero, que se apoya directamente en la frente. De ahí salen unas cuerdas que sostienen bultos pesadísimos en la espalda. Todo el peso recae sobre el cuello y la columna. Exacto. Y lo peor, como subraya el texto, es que esto se exigía sin un centavo de pago. Es más, ni siquiera les daban comida durante las jornadas de trabajo. Imagínate el nivel de desgaste físico. Fue un mecanismo que terminó desmembrando a las familias Itzá. Frente a los castigos si se negaban, la única opción viable era huir. Y ahí es donde se da esta ola migratoria masiva hacia Belice, que además detona el inicio de la fractura del idioma. Al cruzar un territorio administrado por británicos, donde se hablaba inglés o criol, la necesidad de sobrevivir económicamente los forzó a ocultar su lengua materna. La dispersión siempre es el enemigo de los idiomas minoritarios. Pero fíjate que la resistencia interna de los que se quedaron en Petén fue admirable. Totalmente. Porque los registros muestran que para 1935, en el municipio de San José, el 100% de la población se comunicaba en idioma Itzá. Todos, niños, adultos, ancianos. Todos. Y ese dato es justo el punto de inflexión más trágico de toda esta historia. Porque en ese mismo año, 1935, llega un golpe letal. Federico Ponce Baidés, que era el jefe político departamental, lanza un decreto que prohíbe absolutamente el uso del idioma Itzá en las escuelas. Y el origen de esa política es increíble, en el peor de los sentidos. Todo se desató por la queja de una sola persona. Sí, la maestra de la escuela. Exacto, Socorro Leal de Ochaeta. Ella argumentó que no podía dar clases porque los niños no entendían castellano. Y la respuesta del Estado no fue enviar traductores o crear un sistema bilingüe. Para nada. La respuesta fue arrancarles la lengua materna de raíz. Mediante violencia institucionalizada. Es escalofriante. Uno piensa en la escuela como un lugar seguro, pero para las familias Itzá de San José, mandar a sus hijos a estudiar eran mandarlos a un centro de asimilación forzada, y los castigos, eran tortura psicológica. Estaban diseñados para asociar el idioma materno con un dolor físico insoportable. Sí, el artículo detalla cosas horribles. Si sorprendían a un niño hablando en Itzá, lo obligaban a arrodillarse al sol a la orilla del lago, pero los ponían de rodillas sobre granos de maíz seco. Y no solo eso, tenían que sostener una piedra pesada en cada mano durante todas las horas de clase. Es que hay una perversidad simbólica ahí. Usar el maíz, que para la cosmovisión maya es la materia sagrada de la que están hechos los seres humanos, como un instrumento de tortura. Es un mensaje brutal. Además de los azotes, los golpes con reglas y, bueno, el trabajo forzado, porque los ponían a recolectar hortalizas, ayotes y chiles para el consumo personal de la maestra. Sin ningún pago, obvio. Claro. Y el remate psicológico era la recompensa. A los niños que pronunciaban bien el castellano se les regalaban dulces. Dolor físico por ser quienes eran y azúcar por convertirse en lo que el Estado quería. ¡Qué fuerte! Y este terror se extendió a las casas, porque el decreto imponía multas económicas severas a los padres si los atrapaban hablando Itzá con sus hijos en sus propios hogares. Para una comunidad empobrecida por el trabajo forzado, pagar eso era imposible. Significaba ir a la cárcel. Y aquí es donde pasa algo que te rompe el corazón. El mecanismo que finalmente corta la transmisión del idioma
fue, irónicamente, el amor. Es la paradoja más triste de la supervivencia cultural. Los abuelos y los padres, al ver cómo torturaban a sus hijos en la escuela, tomaron la decisión consciente de silenciarse. Dejaron de enseñarles el idioma para protegerlos. Exacto. Vieron que dominar el castellano era la única armadura posible en un sistema que los odiaba. Pero cuando censuras la palabra bajo amenaza, la identidad humana siempre busca por dónde salir. Y el pueblo Itzá encontró formas de resistencia silenciosa. Si no podían hablar su identidad, pues la iban a vestir. La indumentaria, que ellos llaman nok, se volvió su refugio visual. Así es. Y el texto explica cómo evolucionó esto. Antes de los europeos, la vestimenta era súper práctica por el calor de Petén. Los hombres usaban el ex o maxtate prehispánico. Y las mujeres mantas de algodón y huipiles muy sencillos. Luego, la moral colonial impone camisas y pantalones blancos, sin adornos. Pero con el tiempo, esa tela blanca se volvió un lienzo para la memoria. El traje tradicional más contemporáneo es increíble. Los hombres llevan el pantalón sostenido por unas cintas llamadas kashi y una camisa, el cotón. Y esa camisa lleva unos bordados negros espectaculares en forma de rombos, inspirados en la flora y fauna local. Es poético, o sea, bordaron la naturaleza que ya no podían nombrar en su idioma. Y el traje femenino sigue la misma línea, ¿no? Sí, usan un huipil blanco, de cuello cuadrado, también con bordados en cruceta negra que muestran detalles de la selva petenera. Esto se complementa con la nahua, que es una falda amplia hasta el tobillo. Aunque las generaciones mayores cuentan que también sufrieron discriminación por usar el traje, al punto de que casi desaparece del uso diario. Sí, la presión nunca desapareció del todo. Pero, por suerte, hoy hay intentos por revitalizarlo en eventos ceremoniales. Porque los rituales son justo la otra gran forma de resistencia. Y el artículo describe una tradición espectacular en San José, las Santas Calaveras. ¡Ah, qué tradición tan impactante! Se celebra el 1 y 2 de noviembre. Es un sincretismo puro. Oficialmente es el Día de Todos los Santos, pero en el fondo es una práctica espiritual milenaria. La comunidad procesiona de noche con 3 fragmentos de cráneos humanos por las calles del municipio. Y la creencia es que estas reliquias ahuyentan a los malos espíritus y protegen al pueblo. Y lo fascinante es lo estructurado que es el evento. Pasan por casas específicas que aceptaron recibir las calaveras por 3 años seguidos para hacer rogativas. Y lo más hermoso es el rol de los niños en esta procesión nocturna. Claro, no son solo espectadores. Acompañan el recorrido llevando luces. El artículo cuenta que usaban sidras o toronjas grandes, ahuecadas con una velita dentro. Aunque ahora muchos usan pelotas de plástico perforadas, igual con su veladora, es una forma brillante de asegurar que, aunque el idioma esté fragmentado, el sentido de comunidad siga intacto en las nuevas generaciones. Y como buen ritual comunitario, todo termina con comida sagrada. La familia que los recibe ofrece alimentos que son verdadera historia comestible. El maíz vuelve a ser el protagonista aquí. Exacto. Sirven tamales, el famoso expasá, que es un atol de maíz espeso, y los tradicionales bollos. Uy, esos bollos son una maravilla. Masa de maíz con achiote, tomate, chile y carne, todo envuelto en grandes hojas de plátano o de maxán. Comer esto en la madrugada, después de la procesión, es el pegamento que sostiene los vínculos sociales. Es un tapiz cultural riquísimo. Pero, a pesar de toda esta fuerza, tenemos que confrontar la realidad actual, porque los datos del Censo Nacional de 2018 en Guatemala son duros. Muy duros. Según el censo, unas 2,000 personas se identifican con orgullo como parte del pueblo Itzá, repartidos en Petén, Alta Verapaz y la capital. Hay un orgullo étnico claro ahí, pero el contraste lingüístico es brutal. De esas 2,000 personas, el artículo de la revista documenta que hay menos de 20 hablantes fluidos del idioma. Menos de 20, y casi todos son adultos mayores. Es una caída libre que viene de décadas atrás. En 2010, un investigador, Marcos Joel Santiago Cortés, hizo un censo local en San José. Que es como el último bastión del idioma. Así es. Y en ese momento encontró a 35 hablantes fluidos. El dato crítico de su estudio fue que todos superaban los 60 años de edad. O sea, confirma lo que hablábamos. La transmisión de padres a hijos se detuvo en seco a mediados del siglo pasado. Exactamente. Se rompió el puente intergeneracional. Pero bueno, no todo está perdido. Hay personas increíbles luchando contra el reloj.
El artículo destaca héroes culturales, como la antropóloga Linda Barrios, que en 1991 inició el proyecto PRIMI para rescatar el idioma. Su idea era genial, llevar a los ancianos a capacitar a los maestros de las escuelas, tratar de sanar la herida en el mismo lugar donde se causó. Qué poderoso eso. Y también resalta la figura de la abuela Ilma Chayax, que es de las pocas personas que conserva toda la gramática y el vocabulario en su cabeza, y dedica su vida a enseñárselo a los niños. Y también está el trabajo de documentación, como el del fotógrafo Carlos López Ayerdi, que ha registrado visualmente a estos guardianes de la memoria para que no se pierdan en el anonimato. Y aunque a nivel comunitario hay mucho corazón, a nivel institucional es una batalla complicadísima. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, la ALMG, hace lo que puede con concursos y festivales, pero los recursos son muy limitados. Hay un dato en el texto que ilustra esto a la perfección. Para septiembre de 2024, la plaza de coordinador para la comunidad lingüística ITSA de la ALMG llevaba meses vacante. Ese vacío administrativo te dice mucho sobre lo difícil que es esta lucha. No basta con el amor de la comunidad, se necesitan políticas serias, porque si lo pensamos bien, rescatar el idioma maya itzá no es un pasatiempo académico. Para nada. Es un acto de justicia histórica pura. Totalmente. Cuando se pierde un idioma, no solo desaparecen sonidos, se pierde una forma única de entender la naturaleza, los ciclos del agua, la vida misma. Revitalizar esto es devolverle a la humanidad una pieza de su propio rompecabezas. Este artículo proviene de la serie Pueblos de Guatemala de revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Quienes nos escuchan también pueden apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima. Nos despedimos dejándoles una idea en el aire. Si cada idioma es un mapa milenario de cómo habitar este planeta en equilibrio, ¿cuántos caminos hacia el futuro estamos borrando cada vez que dejamos que una lengua muera? Ojalá esta charla sirva para valorar más nuestra inmensa diversidad. Hasta el próximo análisis.